Muy buenos días, bienvenidos un día más a todos nuestros amigos que se encuentran conectados. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante que nos han pedido nuestros participantes, que es el tema denominado genética y COVID. Es un tema muy importante que este momento lo estamos viviendo a nivel mundial, para lo cual el día de hoy hemos invitado al doctor Juan Alberto Viteri Rodríguez. Él es un médico graduado en la Universidad Central del Ecuador, máster en ciencias especializado en genética por la Universidad Just de Ciencias y Tecnología de la República Popular de China. Tiene un diplomado en genética humana por la Universidad Rey Juan Carlos de España y él labora como coordinador de investigación de la carrera de medicina de Uniandes. También es profesor titular de pregrado y posgrado de la Universidad Regional Autónoma de los Andes y director del Grupo de Investigación Biomédica Uniandes. También es coordinador del Laboratorio de Biología Molecular y Genética y es autor de 4 libros académicos y varios artículos indexados en bases de datos regionales y de alto impacto. También él da su atención en genética clínica en el Hospital Santa Inés, en Ambato, y también en Genosalud en Quito. Vamos a dar la cordial bienvenida al doctor, indicarles un poquito la metodología de esta webinar. Vamos a tener la presentación del doctor alrededor de 1 hora y vamos a tener activado nuestro chat interno dentro de la presentación para que ustedes puedan luego hacer sus preguntas correspondientes al tema. Nosotros estaremos disolviendo más o menos una media hora en preguntas, así que vamos a darles la cordial bienvenida al doctor y vamos a iniciar con esta interesante charla. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartir esta mañana con ustedes, a todas las personas que se han dado cita, unos breves minutos para compartir una temática muy importante y que de pronto en muchísimos países, sobre todo los que se encuentran en vías de desarrollo, los dejan a un lado. Pero siempre pues es muy importante recalcar que existen organizaciones, instituciones, sobre todo a nivel universitario, centros de transferencia de tecnología, pues que se preocupan de estas temáticas que se encuentran innovando al mundo como tal, y pues nos pueden dar una perspectiva diferente de lo que es una enfermedad, de lo que es una pandemia, en este caso del coronavirus, que nos ha golpeado duro a nuestro país y por supuesto a todos como personas y en nuestro ámbito y desarrollo profesional. Vamos a dar inicio. Primero una breve introducción al respecto. En diciembre del 2019, pues apareció una nueva neumonía ocasionada por un nuevo coronavirus originado en el centro comercial de China, es en la ciudad de Wuhan. Wuhan es una ciudad que tiene aproximadamente 11-12 millones de habitantes y es considerado uno de los centros comerciales del gigante asiático. Tiene múltiples conexiones sobre todo a Asia y Europa, así como a América y Sudamérica. Entonces fue un lugar clave también, por así decirlo, para que esta enfermedad infecciosa se expanda rápidamente alrededor del mundo y nos pueda afectar de la manera que se ha dado. En relación a la OMS, pues lo declaró una emergencia de salud pública el 30 de enero de 2020. Y si nosotros nos podemos dar cuenta, tan solo a 3 meses de haber sido originada esta enfermedad como tal, se la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020. Esto es a principios de enero, cuando teníamos todavía 200 casos recién identificados en Wuhan y solo se observaba casos que se habían desarrollado en la parte de Asia, ¿no? Un poquito de epidemiología para enfocarnos cómo nos ha afectado esta pandemia, primero a nivel mundial. Si nosotros presentamos una escala lineal, podemos ver claramente cómo hasta el momento tenemos aproximadamente 5 millones de infectados, ¿sí? 5 millones de infectados, y en relación a la cantidad de muertos, tenemos más de 300.000 muertos. Esto, por supuesto, es a nivel mundial. Enfocándonos ya un poco a nivel de Sudamérica, a nivel nacional y regional, pues el país que encabeza
La mayor cantidad en casos es Brasil con 255.000. Nosotros nos encontramos en el puesto número 4 con un poco más de 33.000 casos diagnosticados, 2.799 muertes, presentando aproximadamente por cada 24 horas unas 63, 70 muertes. Y algo muy importante a recalcar en esta cuestión de epidemiología es cuánta gente está siendo testeada, cuánta gente está siendo analizada con un examen de laboratorio para comprobar la enfermedad. Esto se calcula por cada millón de personas. Entonces nosotros podemos ver que por cada millón de personas se han analizado aproximadamente a 5.500 personas. Vale la pena también recalcar que ustedes deben recordar, más o menos al 20-25 de abril hubo un despunte de esta enfermedad, obteniéndose aproximadamente 11.000 casos adicionales en un lapso menor a 4 horas. Esto se debió pues a un represamiento que había existido en relación al diagnóstico pues y a la entrega de resultados de estas pruebas de laboratorio. Hablando un poquito acerca del COVID, pues bueno, los coronavirus pertenecen a una subfamilia. Esta familia es la Orthocoronavirinae y la familia Coronavirinae. Un material genético que es ARN monocatenario, ¿sí? Que es ARN monocatenario. Pues nosotros podemos encontrar dentro de los organismos dos tipos de material genético. Puede ser ADN, que este es bicatenario, o el ARN, que es monocatenario. Este tiene una característica muy especial y es su tamaño. En su tamaño tiene entre 26.000 y 32.000 bases, ¿sí? Entre 26.000 y 32.000 bases, siendo este el genoma más grande de virus ARN que han sido conocidos hasta el momento. Entonces, esto es una característica extremadamente importante de este virus como tal. Hablando un poquito de la genética y COVID, pues nosotros debemos considerar tres aspectos fundamentales, ¿sí? Primero, es una predisposición genética, ¿no es cierto? No solo para el coronavirus, sino para múltiples enfermedades, dentro de estas, sobre todo, pues vale la pena recalcar enfermedades infecciosas que pueden degenerar en cosas más graves. Otro aspecto a considerar es la filogenética. ¿Qué es esto de la filogenética? La filogenética es una especie de árbol que me habla, una especie de línea de tiempo en relación a la biología, que me habla acerca de los cambios que se pueden producir o que se han producido, mejor, en un organismo vivo como tal, en un organismo, ¿sí? Además de esto, nosotros tenemos que sumarle los hábitos. Por supuesto, esta patología, al ser una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, ¿no es cierto? Un hábito a considerar va a ser el tabaquismo. Podemos hablar un poquito de la estructura para comprender más adelante cómo se dan estas variantes genéticas y hablar un poquito más a detalle de la filogenética, para ver si es que de la predisposición genética como tal. ¿Ya? Entonces, en la estructura, nosotros debemos considerar 4 proteínas, y una de estas es la más importante en lo relacionado a lo que vamos a conversar el día de hoy, que es la proteína en espiga. ¿Sí? La proteína en espiga es una glicoproteína de superficie, la cual se va a anclar con nuestras células de defensa en nuestro epitelio, y pues esta va a ser la que va a permitir la entrada del virus. Nosotros debemos recordar que el virus no tiene su propia maquinaria de replicación, de reproducción, sino que necesita utilizar obligatoriamente un huésped para poder replicarse como tal. Tenemos otra proteína, que es la proteína de membrana, ¿sí? Y dos proteínas fundamentales, la proteína de la nucleocápside y la proteína de la envoltura, que son esenciales para el ensamblaje y toda la replicación del coronavirus como tal.
Ya, esto es un poquito de la glicoproteína que les mencionaba, la glicoproteína en espiga, de la cual vamos a conversar un poquito más adelante de cómo podrían ser las variantes genéticas. Eso a manera de introducción acerca del coronavirus, cuál es su estructura y un poquito acerca de la epidemiología también de esta enfermedad. Existen algunas consideraciones importantes que nosotros debemos realizar antes de conversar acerca de la genética del coronavirus y la predisposición genética del coronavirus como tal. Dentro de esto, pues, una de esas consideraciones es comprender qué es el genoma humano o qué es el genoma de un organismo. Entonces, el genoma va a ser un conjunto completo de ácido desoxirribonucleico o ADN. Vamos a tener nosotros, nuestro genoma como tal va a tener aproximadamente 3.000 millones de pares de bases de ADN, ¿sí? Ahí debemos recordar y debemos hacer esta diferencia de un ADN que es bicatenario y un ARN que es monocatenario. Existe una diferencia, nosotros somos diferentes. Pese a que más del 99% de nuestra genética es compartida entre nosotros, si vemos pues a nivel fenotípico, o sea, en nuestro exterior, por así decirlo, en la parte estética, si la queremos llamar, nuestro color de piel, el color de ojos, la forma del cabello, nuestra contextura, nuestro tamaño, tenemos algunas diferencias. Y esto se debe a que entre cada ser humano difieren, ¿sí? Somos diferentes aproximadamente entre 4 y 5 millones de pares de bases, ¿sí? 4 y 5 millones de pares de bases son diferentes y esas son algunas características que nos brindan a nivel fenotípico. Pero nosotros podemos ir más allá de lo fenotípico netamente, más allá de lo estético, por así decirlo. Y también podemos realizar la siguiente consideración, y es que en estos 4 a 5 millones de diferencias que pueden existir entre dos o más personas, también vamos a entender que aquí se puede encontrar una predisposición a alguna patología en específico. Al momento existen dos organizaciones que trabajan arduamente para recoger muestras, estudiar la filogenia y analizar este enigma de la genética del coronavirus. Estas dos organizaciones es the COVID-19 Host Genetics Initiative y la otra es el The COVID Human Genetic Effort. Entonces, estas dos organizaciones se encuentran trabajando arduamente en la secuenciación y en analizar la codificación del genoma del COVID y en analizar cómo se podría dar una predisposición de cada una de las personas para que pueda tener esta enfermedad. Si nosotros analizamos y vemos la estadística, podemos determinar que no a todos afecta el coronavirus de la misma manera. Existen personas que simplemente han pasado asintomáticas. Existen personas que pese a no ser de edad avanzada, pese a tener relativamente un estado de salud bueno, pues han caído en unidades de cuidados intensivos y se ha visto comprometida su vida. Entonces es muy importante nosotros reconocer que debe existir algún factor adicional, en este caso un factor genético, que me va a dar esa predisposición de que yo pueda tener de pronto un simple resfriado o de que pese a no ser de una edad avanzada, pues acabe en una cama de cuidados intensivos, complicando todas mis funciones normales. Un poquito hablando de la primera organización de Host Genetics Initiative, bueno, esta nos ayuda a compartir, analizar los datos para conocer algunos determinantes genéticos en relación a la susceptibilidad. O sea, qué tan probable es que yo tenga la enfermedad, a la gravedad, qué tan probable es que si yo tengo la enfermedad me complique, ¿sí? Estos descubrimientos van a ser muy importantes para que nosotros podamos generar hipótesis en la reutilización de fármacos. Ya se está hablando de algunos fármacos, por ejemplo, los antimaláricos, algunos fármacos anticoagulantes, por ejemplo, que podrían y están siendo utilizados a nivel mundial en el tratamiento del COVID como tal. Entonces, esto obedece a una iniciativa a nivel molecular, a nivel genético, y esto obedece sobre todo a una nueva ciencia
denominada la medicina de precisión. En la medicina de precisión lo que yo estoy buscando es analizar una fisiopatología molecular. No me quedo solo en la fisiopatología común, por así decirlo, por supuesto, esto entre comillas, sino que voy a la fisiopatología molecular. Si se da algún proceso infeccioso en específico, pues yo debo analizar a fondo, ¿sí? Buscando a nivel molecular, a nivel genético, qué fue lo que sucedió, qué receptores interactuaron, qué mediadores de la inflamación existieron y cuáles son las condiciones adicionales que se presentaron para que este individuo, esta persona, este ser humano, pueda ser afectado. Una vez que yo tenga una comprensión adecuada de cómo se dio la fisiopatología molecular, pues solo ahí yo podré determinar una terapéutica en específico. Recordemos que nosotros, como médicos, como galenos, a la final lo que estamos haciendo es paliar la mayoría de enfermedades, ¿sí? Nosotros paliamos la mayoría de enfermedades. Existen muchísimas enfermedades que no tienen cura y nosotros lo único que hacemos es erradicar un poco los síntomas, ¿ya? Vamos con la siguiente organización de COVID Human Genetic Effort. Este es un consorcio internacional que tiene dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es analizar errores de inmunidad congénitos. Estos errores pueden ser muy raros o pueden ser comunes y formas subyacentes del COVID-19 en individuos previamente sanos. Y su segundo objetivo como tal es analizar las variaciones monogénicas raras o comunes que hacen que ciertos individuos sean resistentes a la infección por el propio SARS coronavirus 2 a pesar de la exposición repetida, ¿sí? Entonces, primero vamos a analizar por qué algunos individuos se pueden infectar, por así decirlo, y pueden generar gravedad frente a esta infección. Y segundo, pues esta organización analiza cómo algunas variaciones genéticas le van a dar, en cambio, resistencia. ¿Sí? Primero, porque le da a la persona esta susceptibilidad a la enfermedad y esta susceptibilidad, sobre todo, a agravarse en esta patología como tal. Y segundo, cómo esta persona, pues debido a esta alteración genética, presenta una resistencia especial, una resistencia adicional de la infección del coronavirus. ¿Sí? ¿Qué es la filogenia del COVID? Ustedes recuerden, hace unas 5 diapositivas les indicaba de 3 aspectos fundamentales que yo debo considerar cuando hablo de la genética del COVID. Uno de esos es la filogenia, otro es la genética en sí del coronavirus como tal, y la otra parte externa que puede ser la parte medioambiental o la parte en relación a los hábitos, ¿no es cierto? Entonces, el enfoque de la red filogenética desde el 2003 en adelante encontró una aplicación en la reconstrucción de la prehistoria del lenguaje. Esto hace referencia a que si nosotros consultamos en un buscador o vemos en un diccionario la palabra filogenia, nos hace referencia más o menos al origen de los lenguajes y cómo estos se fueron subdividiendo. A partir del 2003 en adelante, pues este término ha sido más acuñado a la rama de la biología y en este caso pues a la genética como tal y nos permite explicar cómo se dan algunas modificaciones genéticas para analizarlas y ver alguna probable terapéutica fundamentada en la parte de biología molecular y genética. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la filogenia? Actualmente la filogenia se la conoce como una representación de la historia y los rasgos evolutivos entre algunos grupos de organismos. Estos resultados van a presentarse en una forma esquemática a manera de un árbol genealógico, ¿sí? Que de pronto, pues algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, observar, también conocido como un familiograma. Entonces, ahí me permite analizar todas las características de cada uno de estos genotipos que han ido variando en un lapso de tiempo determinado. ¿Sí? El análisis filogenético me permite analizar un montón de cosas, un montón de variantes en relación pues a una probable dirección, primero en relación a de dónde viene esta enfermedad como tal, y segundo pues a generar una proyección de qué tanto está mutando este virus en este caso.
Aquí tenemos algo muy importante a principios de marzo de 2020 y es para que ustedes tengan una idea de lo mucho que se trabaja y de lo que están haciendo los científicos a nivel mundial. Y es que en marzo de 2020 teníamos una base, ¿sí? Una compilación de 253 genomas entre totales y parciales del coronavirus 2, ¿sí? 253. Me permiten, les voy a explicar, les voy a indicar cómo se encuentra esto al momento. Esto se encuentra en una página que todos la podemos consultar, que se llama GSite, que es la iniciativa global para compartir los datos de la influenza. Entonces, en un principio, este consorcio, esta iniciativa, recopilaba todos los datos a nivel genético de la influenza. ¿Por qué de la influenza? La influenza pues mata un montón de gente a nivel mundial por año. Y como ustedes tienen conocimiento, esta enfermedad tiene una vacuna y esta vacuna va cambiando cada año. Si yo me vacuno con la vacuna, valga la redundancia, del 2018, lo más probable es que esa vacuna no me sirva ahora, porque las cepas van modificando, se van modificando genéticamente y pues esto le permite a la influenza como tal evadir algunos mecanismos de protección inmunológica que yo tenga y me puede infectar. Entonces, en esta iniciativa global, ahí mismo se han ido añadiendo algunos datos extremadamente importantes en relación a la genética del coronavirus que les voy a presentar en este momento. Les voy a compartir la otra pantalla. Entonces, es muy fácil. Ustedes colocan en un buscador GSite, le dan clic. Y vamos a ingresar acá donde está la base de datos y podemos encontrar esta parte de una aplicación extremadamente interesante del coronavirus que la han diseñado. Más adelante también vamos a ver cómo es nuestra posición, dónde nos encontramos nosotros en esta parte de la filogenia del coronavirus. Entonces, básicamente es esto, ¿sí? Es una representación, este es un árbol filogenético, ¿sí? Que me permite analizar las variaciones que existen en relación a aminoácidos, en relación a nucleótidos. Nosotros debemos partir desde el punto que el material genético pues va formando codones, ¿no es cierto? Primero que se dan dos procesos súper importantes, un momento de transcripción, otro momento de traducción, y pues en el momento de traducción se van formando unos codones. Un codón es un triplete forma un aminoácido, los aminoácidos forman proteínas y estas proteínas tienen alguna función en específico, ¿ya? Eso en el ser humano. Acá, por supuesto, se da un proceso a la inversa, porque recordemos que este es un virus ARN. Entonces, acá es donde comienza todo. Y miren, nosotros podemos analizar ahí que dice el número de descendientes. Yo les indicaba que hay 253 genomas hasta marzo, ¿sí? Actualmente, nosotros podemos encontrar 4.957 genomas, ¿sí? Había 253 hasta marzo. Ahora hay casi 5.000 genomas. Entonces, el trabajo que se ha realizado a nivel mundial es extremadamente arduo para intentar entender esta parte de la genética del coronavirus. Si yo me voy al inicio, ¿sí? A la parte central de donde arranca este árbol filogenético del coronavirus, voy a encontrar esta fecha, ¿no es cierto? El 10 de diciembre de 2019, tenemos el país de origen, que va a ser China, ¿no es cierto? Y el número de descendientes de esta cepa. Entonces, es a manera de la descendencia, ¿no es cierto? Como cuando nosotros tenemos hijos y tenemos descendencia, es exactamente igual. Y nuestros hijos, pues pese a tener muchísimas características similares, van a tener, por supuesto, algunas características que no son similares, tanto a nivel fenotípico como a la parte genotípica. Entonces, aquí yo voy a poder ir avanzando, ¿no es cierto?
Entonces, aquí me dice, por ejemplo, que no hay mutaciones de nucleótidos, ¿cierto? No existen todavía mutaciones de nucleótidos. Acá seguimos en China. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos en China. Y aquí me dice que ya tengo una mutación de un nucleótido, ¿no es cierto? Ha habido un cambio de nucleótido en una región en específica y ya encontramos algunos factores de divergencia. Avancemos un poco más. Entonces, por ejemplo, acá, esta es en marzo, ¿no es cierto? El 6 de marzo del 2020, tenemos algunos países, como por ejemplo el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, eh, y pues acá todavía no tenemos igual, dependiendo pues del árbol filogenético de la rama que ha sido utilizada, por así decirlo, pues no encontramos una modificación como tal. Vamos a, vamos a volver a la presentación. Les voy a poner, acá hay una presentación súper interesante, espero, espero se pueda ver, ¿sí? Que es acerca de cómo ha ido migrando y cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido modificando. Nosotros podemos ver algunos colores. ¿Qué significan? ¿Qué representan estos colores? Estos colores representan alguna modificación genética que se ha dado en este coronavirus, ¿sí? Entonces nosotros podemos acá ver claramente cómo este coronavirus ha ido variando genéticamente. Miren un video que nos indica de cómo parte este coronavirus, ¿no es cierto? Que parte desde China, comienza a migrar, por supuesto, en su continente, en Asia, expandiéndose hacia a los países más cercanos y poco a poco, pues esto va regándose por todo el mundo. Si nosotros nos fijamos arriba, podemos ver en esta línea del tiempo donde estamos. Entonces, en violeta, miren, en violeta se encuentran solo los coronavirus, el nCoV-19 sin ninguna mutación. Y después vamos viendo cómo, por ejemplo, en Malasia, ¿no es cierto? Ya comienzan a existir algunas mutaciones, cómo migra, ¿no es cierto? El coronavirus migra hacia otros continentes, ya se fue a Europa, ya tenemos en América, ¿no es cierto? En América del Norte. Pronto fue la llegada, pues demoró tan solo 3 meses en poder infectar a casi todo el mundo. Entonces, acá se explica claramente las variaciones que ha existido de este coronavirus en su red filogenética a través del tiempo, y eso es parte de la biología evolutiva como tal. Miren nosotros acá en el árbol filogenético que vemos, ¿no es cierto? Cómo esto va avanzando en la línea del tiempo. Ya estamos más o menos en febrero, ¿no es cierto? En febrero, finalizando febrero del 2020, y vamos a ver cómo se encuentra este mapa mundial, ¿sí? Miren la dispersión y miren ahora la cantidad de colores de lo que era una única forma de este virus con una única composición genética. Miren ahora, fíjense la cantidad de botones, la cantidad de colores que existen, indicándonos que ahora existen pues algunas variantes genéticas del mismo, que pueden actuar de una manera diferente. Ahora, de pronto tenemos nosotros una pregunta y se nos viene a la mente una curiosidad de por qué se dan estas variaciones. Si supuestamente el coronavirus pues nace desde China y se expande a todo el mundo y es el mismo virus que ha estado viajando. Correcto, ¿sí? Esa es la verdad. Pero nosotros debemos considerar el hecho de que está infectando a diferentes personas y cada persona tiene una modificación en su genoma. Por eso fue esa parte introductoria que les indicaba que nosotros diferimos aproximadamente en 4 y 5 millones de pares de bases. O sea, nuestra constitución genética es diferente en una proporción. Y esa diferencia, pues es la que le permite a este virus como tal mutar, verse alterado, ¿sí? Y poder presentar estas modificaciones, sobre todo que ahora se pueden ver expresadas en un árbol filogenético, ¿sí? Vamos a cambiar la pantalla.
¿Ya? Entonces, lo que más yo les quería indicar es el avance, que ustedes se den cuenta que a marzo de 2020 existían 253 genomas y ahora existen casi 5.000 genomas del coronavirus que se han podido codificar. Ahora ustedes, por supuesto, se deben preguntar qué pasa en nuestro país, ¿no es cierto? En nuestro país, por supuesto, existen varios investigadores de alto prestigio, de alto renombre, a nivel nacional e internacional, que se han dedicado a estudiar la parte de la genética y, por supuesto, acá han encontrado algunas mutaciones, ¿no es cierto? Entonces, esta es una filogenética tomada de la misma página de Sudamérica. Entonces, en Sudamérica nosotros podemos encontrar que Ecuador se ha encontrado con esta coloración que viene a ser este puntito de acá, ¿sí? Este puntito de acá, que se deriva, si nosotros nos vamos hacia atrás en la línea del tiempo, pues se deriva un poco de Europa y de Norteamérica, ¿sí? Tenemos un componente europeo y más también norteamericano en relación a la variante que tenemos nosotros del coronavirus. Este análisis fue realizado el 30 de marzo del 2020 y se vio una modificación en una poliproteína. Existen algunas poliproteínas que son también parte de este coronavirus. Se dio un cambio de dos aminoácidos en el codón 1249, ¿no es cierto? Y se dio una modificación de la leucina que fue sustituido por la fenilalanina. Entonces, por supuesto, si nosotros alteramos la estructura, la modificación de un aminoácido, pues probablemente alteremos también la estructura o la función como tal de una proteína. Se hizo también otro análisis un poquito más antes de otra cepa, ¿sí? Que fue también realizado en marzo, que hay una variación de algunos nucleótidos también. Esto también fue hecho en nuestro país. Si nosotros miramos muy detalladamente, podemos observar a manera de este color celeste, ¿sí? Celeste, que vendría a representar el nódulo filogenético que se encuentra en nuestro país. Entonces podemos ver cómo si nosotros lo tiramos hacia atrás, pues obedecerían prácticamente a un mismo tronco, ¿no es cierto? A un mismo tronco filogenético. Acá estaría China, acá estaría Europa, ¿sí? Y acá estaría la parte de las Américas. Entonces miren cómo esto se ha ido entrelazando como las ramas de un árbol mismo, por eso se le llama árbol filogenético, dándonos esta constitución tan particular, tan especial a nivel genético. Un caso muy peculiar, ¿no es cierto?, que se dio, por ejemplo, en Canadá, que nos ayuda a explicar un poco, cuando recién, esto fue por el mes de marzo, cuando todavía no se tenía analizado tantas secuencias del genoma del SARS-CoV-2, se puede ver cómo en el nódulo B, ¿no es cierto?, en el nódulo B, un ciudadano que era originario de Canadá, de Ontario, él había viajado a Wuhan y a Guangdong. Guangdong está en el sur de China. Entonces acá nosotros tenemos dos lugares, dos cantones muy importantes, que es Shenzhen y Foshan. Entonces en estos dos lugares, pues me da un origen a un nuevo tipo, por así decirlo, de coronavirus, que tiene una modificación genética diferente y que fue el que regresó a Ontario, ¿no es cierto? Se presentó también en California, en Estados Unidos y en Canadá, por supuesto, acá. Entonces, esto nos ayuda a identificar, esto fue un poquito más desglosado, más abierto, para que ustedes puedan comprender cómo se da esta red filogenética y comprender siempre que nosotros cuando estamos hablando de filogenética en este sentido, pues de la genética de alguna enfermedad como tal, debemos hacer referencia obligadamente a la biología evolutiva para comprender todos estos procesos. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación, bueno, ya les he estado indicando, es prudente, pues, sin embargo, considerar la posibilidad de que las variantes mutacionales puedan modular
la clínica y la propagación de la enfermedad. Por supuesto, esto va a estar de la mano y nosotros debemos tener bien en cuenta que estas mutaciones o estas alteraciones, estas variaciones en la genética del virus como tal, van a poder generar modificaciones tanto en la clínica o en la severidad del patógeno como tal cuando afecta a alguna persona. Antes de pasar a la siguiente parte, pues yo aquí sí quiero hacer mención a algo muy importante. Pese a la gran variación que ha tenido, y seguramente ustedes han visto algunos diarios, algunos periódicos que existen, todavía no se tiene una evidencia científica sustancial que indique que tenemos una cepa, una variante más agresiva de este coronavirus o que en el mundo existe. Hace algún tiempo pues se vio que en China de pronto existiría alguna cepa, alguna variante que presentaría una mayor mortalidad. Sin embargo, pues la variación que se ha presentado no es estadísticamente representativa y no podríamos decir nosotros, pues como comunidad científica, que existen algunas variantes que sean un poco más agresivas que otras, pese a la alta variación que se ha presentado, como ustedes pudieron darse cuenta en la parte de la filogenética. Ahora, desde el otro punto de vista, ¿no es cierto?, hemos analizado la parte genética del virus como tal, y tenemos que hablar ahora de la genética de las personas, y por qué esta genética de las personas puede influenciar en la presentación de una enfermedad. Para esto les voy a poner yo un ejemplo muy claro, muy clásico, por así decirlo. Seguramente a varios de ustedes les ha dado algún resfriado alguna vez en su vida, varias veces en su vida. Y ustedes pueden conocer alguna persona que se resfría una vez al año, que se resfría cada 6 meses, y gente que se está resfriando cada 3 meses. Existe también gente que cuando se resfría, de pronto tiene algo de secreción nasal, algo de malestar general, algo de dolor de cabeza y no pasa más. Hay gente que cuando se resfría es tan fuerte esta enfermedad infecciosa que el paciente no puede hacer ni no puede cumplir ninguna de sus actividades. Entonces, nuestra forma de responder, por supuesto, esto atado a nuestro sistema inmunológico, es diferente de persona a persona. Y esto nos da pues las características diversas de cómo nosotros podemos enfrentar a una enfermedad, en este caso una enfermedad infecciosa. Estas enfermedades infecciosas son la segunda causa principal de muerte a nivel mundial y existen múltiples estudios que han relacionado la susceptibilidad de los agentes infecciosos, por ejemplo, con el cáncer, en casos muy peculiares, como por ejemplo el papiloma humano con el cáncer cérvico-uterino. Por lo tanto, estas enfermedades infecciosas van a tener un gran impacto en nuestro sistema sanitario y es importante también realizar anexarles estas enfermedades con otras patologías con las que se pueden ver implicadas como tal. Tenemos acá una gran limitante y la gran limitante es que los estudios genéticos todavía están en desarrollo y esto es debido al gran costo que representa realizar un estudio genético a cualquier nivel. Sin embargo, pues también vale la pena recalcar que existen ya instituciones, por supuesto, incluido UNIAN, desde el CTT, el Centro de Transferencia de Tecnología de los Andes, que se encuentran preocupados pues y que ya se está realizando alguna inversión importante para poder trabajar en este campo de la genética. Es muy importante pues hacer hincapié en este sentido porque nosotros como un país en vías de desarrollo necesitamos comprender esta tecnología de punta y hacer estos análisis que son realizados pues en cualquier país del primer mundo. Vamos a una pregunta clave. ¿Hay predisposición genética al COVID-19? Vámonos desde lo más esencial. En este sentido, simplemente si hablamos nosotros de sexo, pues sí existe una predisposición. No nos han hablado todavía de una predisposición a la cantidad de infectados, pese a que a nivel estadístico nosotros podemos ver claramente que más infectados son los hombres que las mujeres. Ahora, este dato de pronto no es real
en el sentido de que la cantidad de pruebas a nivel mundial, no hablo solo de Ecuador, sino que a nivel mundial, no son las suficientes. Pero también obedece al hecho de que muchas personas pasan por un periodo netamente asintomático y pues esta enfermedad no se puede expresar, y al no expresarse clínicamente, el paciente, por supuesto, no se va a hacer ningún tipo de estudio. En relación a la predisposición relacionada al sexo, tenemos hombres y tenemos las mujeres. Hablemos de la severidad. Del 100% de casos de severidad, o sea, del 100% de pacientes que lastimosamente acaban en una cama de cuidados intensivos, 76% son hombres, ¿sí? Mientras un 24% son mujeres. O sea, estamos prácticamente triplicando los hombres la cantidad de casos severos en relación a las mujeres. Vamos un poquito más a la genética y sin alejarnos tanto a los cromosomas, ¿no es cierto? En el par 23 de nuestros cromosomas, nosotros, los hombres, tenemos una configuración del cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres tienen una configuración de un cromosoma doble X, ¿ya? Ahora, en este cromosoma, en el cromosoma X, tenemos un gen que se denomina TLR7, que es el receptor un receptor tipo TOL número 7, que junto con el receptor tipo TOL número 8, trabajan pues en la detección de la actividad viral que va a activar la inmunidad, sobre todo un tipo de inmunidad, y es la inmunidad innata. Entonces las mujeres, al tener una doble copia, ¿no es cierto? Una doble copia de este gen, van a poder activar su inmunidad innata de una manera más oportuna y más eficiente, pudiendo enfrentar de mejor manera a las enfermedades infecciosas y en este caso, por supuesto, al coronavirus. Vámonos con la expresión, ¿no es cierto? Si yo quiero medir la expresión genética de este receptor TLR7, puedo ver que se encuentra altamente expresado en pulmones, ¿no es cierto? Y esta enfermedad del coronavirus es una enfermedad que afecta en primera instancia pues a las vías respiratorias. Los TLR7 colaboran con el reconocimiento de los PAMs, ¿no es cierto?, que son patrones moleculares de agentes infecciosos, y van a incentivar la producción de mediadores de la inflamación, como son las citoquinas, sobre todo 3, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Entonces nosotros podemos ver claramente que pese a que no exista una evidencia científica en que los hombres se están infectando más que las mujeres, sí existe evidencia científica, epidemiológica y molecular de que los hombres se están complicando o tenemos más casos de severidad en los hombres que en las mujeres, triplicando los mismos, ¿sí? Y esto puede deberse a esta causa genética, a esta causa molecular. Entonces eso también va a estar relacionado con la independencia de que el paciente tenga alguna edad determinada o alguna cuestión pues particular o alguna comorbilidad como tal. Tenemos otro gen que es el gen de la enzima convertidora de angiotensina 2, el gen AC2. Este gen curiosamente también se encuentra ligado al cromosoma X, ¿sí? También se encuentra ligado al cromosoma X. Entonces acá podemos tener tres probables escenarios, ¿sí? El primer escenario, que sería el escenario común, donde se va a dar una infección, tenemos el coronavirus, tenemos la célula epitelial con su receptor y se va a dar la infección, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un anticuerpo de bloqueo como tal? ¿Sí? Cuando tenemos un anticuerpo como tal, en este caso del AC2, pues el coronavirus, ¿sí?, en su proteína S, que indicábamos era la más importante, que se va a adherir a los receptores de las células epiteliales, pues se va a bloquear y no va a poder realizar su conexión, por así decirlo, con la célula, impidiendo que utilice la maquinaria de la célula y del organismo como tal para todos sus procesos de replicación, etcétera, etcétera. Ahora, podemos nosotros también diseñar anticuerpos, otro tipo de anticuerpo monoclonal, ¿no es cierto? Y este anticuerpo monoclonal podría adherirse a la proteína S, ¿no es cierto?, de superficie del coronavirus, impidiendo también, generando también un bloqueo
un bloqueo en sí a la célula epitelial, impidiendo pues que ésta pueda unirse con el receptor y realizar todo y activar toda su maquinaria de replicación. Básicamente, algo súper importante que nosotros debemos considerar acá es que este virus, si no logra interactuar con un receptor específico, sería como si se chocara con una pared, ¿sí? Entonces no va a poder activar, repito nuevamente, su maquinaria de replicación y por ende no va a poder replicarse, ¿sí? Existe un estudio extremadamente interesante que también se realizó pues a nivel mundial. Esto se dio en el Reino Unido. Fue un estudio realizado en gemelos. Primero la cantidad de gente que participó, ¿no es cierto? En el estudio fueron gemelos, 2.633 gemelos, ¿sí? Eran gemelos voluntarios de allá del Reino Unido y pues en ellos se consideró los síntomas autorreportados, o sea, los síntomas que ellos mismos indican. Se diseñó una aplicación móvil que podía ser utilizada tanto en sus teléfonos como en una computadora para establecer los síntomas que están presentando gemelos que han sido infectados con esta enfermedad. En este sentido, pues nosotros, por supuesto, conociendo la fisiología y conociendo la inmunología, podemos decir eh, que existen un montón de factores genéticos relacionados con algunas características clínicas que presentan el paciente, mediadores de inflamación, que hablábamos como las citoquinas, entre otros, que van a explicar pues claramente las características clínicas que puede presentar un paciente frente a una enfermedad infecciosa. Por supuesto, estos factores determinantes van a estar fundamentados en una base genética, en proteínas, en genes en específico, que se encuentran regulando este accionar del cuerpo como tal. Entonces, en base a este estudio, este es un pre-paper, todavía no está aceptado, pero es una investigación de las más prometedoras y ya se tiene también cuál es el siguiente paso que se va a realizar en relación a esta. Pero acá se encontró que, por ejemplo, factores como la heredabilidad para la fiebre se han encontrado en un 41%, factores como la anosmia se encontraron en un 47%, delirios en un 49%. Aproximadamente en un 50% de algunos síntomas autorreportados por COVID podrían atribuirse a un factor hereditario extremadamente importante. El siguiente paso a recabar es hacer un análisis del gen AC2 que comentábamos en la diapositiva anterior, en estos gemelos, para ver cuál es el papel fundamental y si existe alguna variación en personas que han presentado algún síntoma más exacerbado que el resto de pacientes. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nosotros tenemos en relación a la predisposición genética del SARS-CoV-19? Podríamos esto dividirlo en 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Acá vamos a tener la prevalencia de la enfermedad y acá abajo vamos a tener los síntomas, que los síntomas pueden ser desde moderados, severos y una sintomatología ya más le van a permitir que esta enfermedad infecciosa se exacerbe e incremente su mortalidad, ¿no es cierto? E incremente las complicaciones que va a presentar este paciente. Y acá, ¿no es cierto?, en una forma un poco dispersa, pues vamos a encontrar algunas condiciones médicas especiales y también vamos a encontrar algunos hábitos, ¿no es cierto? Algunos hábitos de predisposición, como por ejemplo el tabaquismo. Entonces, esta es la hipótesis que se maneja en relación a la predisposición genética del SARS-CoV-19 que se ha manejado pues, a nivel mundial y son los últimos estudios que se están analizando en relación a estos tres aspectos fundamentales de la genética del coronavirus. Es importante pues siempre fundamentar, debemos considerar los factores externos que nos van a incrementar la predisposición a poder tener no solo esta, sino cualquier otra enfermedad infecciosa. Les agradezco por su gentil atención y si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor. Sí, tenemos algunas preguntas. Vamos a iniciar, por favor. Tenemos la pregunta, ¿cuál es su criterio sobre si la genética del virus fue o no modificada en un laboratorio? Ya, bueno, mi criterio fundamentado en dos aspectos. Primero, porque tuve la oportunidad de realizar mis estudios allá precisamente en China, en la ciudad de Wuhan, eh, culminados ya en el 2017, es que no solo en China se está trabajando con este tipo de virus y realizando modificaciones genéticas para entender cómo se producen estos virus. Ahora, que de ahí se haya realizado una modificación genética a propósito para dispersarla al mundo, pues ya se han hecho algunos estudios, incluso de americanos, de europeos, no solo de los chinos como tal, los cuales desmienten esta probabilidad de que este virus ha sido creado. Si partimos también a la genética, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver que esta enfermedad también que vendría a ser el SARS-CoV, que afectó en el 2002-2003, sobre todo al país de China, pues tiene una similitud de un 50, un 60% genéticamente con este nuevo, de que es el nCoV-19. En relación a este coronavirus de los murciélagos, pues acá en cambio comparte genéticamente un 85% de los genes. Pero sí, mi criterio es que indudablemente esto no pudo haber sido generado o creado o diseñado en un laboratorio. Que existe manipulación genética para intentar comprender a la enfermedad, sí, pero no es China el único país que lo está realizando. Lo realiza Estados Unidos, lo realiza Alemania, lo realiza Italia. Y es que ahora existen una serie de herramientas de modificación genética, como por ejemplo el CRISPR mismo, que no sirven pues para generar alguna modificación en cualquier organismo. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Existen riesgos o limitaciones al realizar un estudio genético? ¿Riesgos? No. Los riesgos de pronto de cualquier obtención de muestra, ¿no? La mayoría de muestras en estudios genéticos son la más común sangre, puede ser saliva, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos son células nucleadas para a partir de eso obtener el ADN, hacer una extracción del material genético y después proceder con cualquier tipo de estudio. El riesgo sería el mismo riesgo que yo presento cuando me voy a sacar sangre para hacerme un examen de laboratorio de rutina. Las limitaciones, sí, una gran limitación y es la limitación económica y la limitación en relación a la cantidad de prestadores de este tipo de servicios. Yo tengo la oportunidad de, pues, de trabajar también con algunos pacientes, tanto acá como en la capital, y pues sí he visto que existe una gran limitación en relación al coste de estos productos, pero de estos servicios, perdón. Eh, por supuesto, existen también instituciones, valga la pena mencionar, como la universidad, como Uniandes, que están intentando implementar también ya centros donde se pueda mejorar el diagnóstico en relación a un costo que sea un poco más asequible a la gente. Si yo les hablo de un examen de citogenética, un examen muy sensible y muy específico, tranquilamente este está bordeando los $2,000. Entonces, esa es una limitación. De ahí los estudios no se realizan en el país, todo se realiza en el exterior. Se envía a España, se envía a Estados Unidos, se envía a China. Listo, muchas gracias. Otra pregunta nos indican, ¿cómo influye el tamaño del ARN del COVID-19 en el desarrollo de la enfermedad? Ya, el tamaño influye directamente en que mientras nosotros tengamos una mayor carga genética, es más probable o es más susceptible de variación. Entonces, esa es la referencia exacta que existe. O sea, al ser el virus ARN monocatenario más grande que existe, pues la posibilidad de que se presenten variaciones es mucho mayor. Como por ejemplo en el humano, nosotros tenemos definido que cada 1,000, cada 2,000 pares de bases, nosotros tenemos un polimorfismo. Entonces, si yo tengo un mayor tamaño, una mayor longitud de pares de bases, es más probable que tenga pues alguna mutación o algún cambio en la parte de la genética
Y por supuesto, si se da una variación genética, una variación en la filogenética, en este sentido, pues es más probable que infecte o que tenga un potencial infeccioso mayor que una variante anterior. Listo. Otra pregunta. ¿Se podría afirmar que el árbol filogenético, los últimos descendientes son cepas que provocarían alta mortalidad? Y si es así, ¿cómo podría actuar una vacuna frente a un número diverso de cepas? Todavía no está demostrado, ¿sí? Como les indicaba en los estudios científicos y todo lo que se ha realizado, no se ha demostrado que ninguna de estas variantes, que son un montón, presenten una mayor, o sean más agresivos, o sea, incrementen la morbimortalidad. Todavía no está. Buen nombre. Perdón. En relación a otro tipo de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la influenza, pues ahí sí una vacuna al año ya se vuelve completamente inservible. Sin embargo, pues yo tengo conocimiento que todos los científicos a nivel mundial, una de las fuentes primordiales a considerar es esta parte de la filogenética para el desarrollo de las vacunas. Otra pregunta. ¿Podría este virus mutar de tal manera que las vacunas que están en fase clínica no resultaran efectivas? La posibilidad existe, sí existe, pero es mínima. Es mínima, ¿por qué? Porque hasta el momento pues ya se ha presentado un árbol filogenético en el transcurso de un tiempo. Recordemos que esto ya fue diciembre de 2019 y ahora estamos en mayo de 2020, o sea, prácticamente han transcurrido unos 5 o 6 meses y esto me daría una indicación de que en unos 5 o 6 meses más que se estima estaría ya lista alguna vacuna, pues de pronto podrán existir algunas variantes, pero no serán más patogénicas y pues podríamos establecer una vacuna que verdaderamente esté funcionando. Tenemos una pregunta que nos hacen por interno. Nos indican, ¿cuánto se tarda en un estudio genético? Depende del estudio genético. Dentro de la citogenética, que son los estudios que más realizamos nosotros, pues depende del nivel de resolución. Nosotros manejamos ahí ese término. Entonces tenemos desde estudios con una baja resolución, como por ejemplo un cariotipo, y tenemos estudios de alta resolución, como por ejemplo una secuenciación exómica. Entonces, un cariotipo me va a demorar una semana como máximo. En cambio, una secuenciación me va a demorar unos 3 meses. Listo. Y bueno, tenemos una última pregunta que también nos han hecho por interno. ¿Por qué es importante secuenciar un genoma y qué se ha descubierto al secuenciar el genoma del COVID? Bueno, secuenciar un genoma es extremadamente importante porque nosotros así vamos a poder ver la codificación genética que presenta un organismo vivo, un organismo como tal. En este caso, pues el virus no se lo podría considerar así, pero al nosotros conocer la secuencia genética, el genoma como tal, yo puedo identificar variantes y al identificar variantes puedo buscar las alteraciones que existen relacionadas con un aspecto clínico netamente. Entonces ese es el fundamento principal que podría existir relacionado con la secuenciación. En la secuenciación yo puedo determinar si se perdió, si se ganó material genético. Entonces al poder determinar este tipo de variantes como tal, puedo analizar y determinar el tipo de productos que al final se desarrollan y por supuesto como estos productos se ven, influyen directamente en la parte clínica.
Ok, muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecerle por su apoyo y colaboración siempre con nosotros y también a nuestros participantes que el día de hoy nos han acompañado. Como siempre, indicarles también que si hay alguna persona que necesite el certificado de aprobación de esta conferencia, nos pueden enviar un correo al formulario en el cual se registraron e invitarles a los nuevos webinars que estaremos haciendo. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias también. Una buena tarde.